con más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están mis televidentes y mis oyentes del Saborcito de la Mañana? ¿Cómo les trata este viernes 27 de marzo del año 2015? Yo siempre agradecido de que ustedes me den la oportunidad de estar en sus hogares a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de esta red de emisoras que ya están enlazadas para que usted no se pierda del Saborcito de la Mañana. Café con Voz agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Voz. Y gracias a quienes están siempre con nosotros a través de las redes sociales, @Café con Voz Ni en Twitter, Café con Voz Ni en Facebook, a quienes están viendo nuestra página web www.cafeconvoz.org y a quienes visitan nuestro canal de YouTube Café con Voz. En unos minutos, unos amigos del diplomado de Liderazgo y Gerencia Política van a hablarnos sobre el 7º diplomado que se va a estar iniciando en las próximas semanas. Y más adelante, el experto en temas de energía, Narciso Mayorga Palé, está con nosotros para explicarnos darnos su punto de vista del tema de la ley aprobada para bajar la tarifa eléctrica, ver cuáles son las implicaciones y explicarnos algunos aspectos que están ahí en medio de un lenguaje técnico que a veces no entendemos y que queremos nosotros aclarar esta mañana. Así que no se despeguen porque todo esto y mucho más acá en Café con Voz. ¿Sabías que Nicaragua tiene el primer lugar? Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. Adolescentes que gozan de buena autoestima y tienen una adecuada comunicación familiar planean el inicio de su vida sexual. Para tener mayor autoestima, es necesario que tengas buena educación sexual, te informes y busques información. También es importante que no te dejes presionar de tus amigas o amigos a tener relaciones sexuales. Si decidís tener relaciones sexuales a temprana edad, comunícate con tu novia o novio, averigüen y usen anticonceptivos. La maternidad y paternidad debe ser una elección dialogada. De elegirse, puede ejercerse con gusto, con información, sin presión, sin cortar las oportunidades y el desarrollo pleno de hombres y mujeres. No dejes que te echen la culpa. Informate. Tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Ayer las reacciones sobre la aprobación de la ley de tarifa energética nuevamente causó... Mejor dicho, otros actores siguieron hablando sobre el tema de la tarifa eléctrica. El vicepresidente de la República, Omar Jales Leven, dijo lo siguiente: que el presidente Ortega, que gracias a la voluntad del presidente Ortega, es que toda la población nicaragüense va a recibir este beneficio. Vamos a estar hablando más adelante con el ingeniero Narciso Mayorga sobre esto. Hay varios elementos ahí que hay que estudiar, que no es tan color rosa como se está planteando. Yo he dicho acá que
la posición hubiese sido que la gran parte del ahorro se destinara a rebajar la tarifa y otra parte se destinara también para el pago de la deuda, pero no en la manera en la que, como diríamos en buen nicaragüense, se tasajeó ese ahorro, que hasta ahora no sabemos el origen, ¿verdad?, de cuántos meses se trata, por qué solamente esa cifra. Vamos a estar hablando más adelante de esto. El canciller ruso, Sergei Lavrov, estuvo en Guatemala y pidió ser parte del SICA. Esto debe preocupar enormemente, seguro, a Estados Unidos, que está pendiente de cada paso que da Rusia en la región centroamericana o en América Latina. Y además de eso, Lavrov habló de entrenar a policías de toda la región en Nicaragua, en un instituto de Nicaragua para luchar contra la droga. Otro elemento que debe estar preocupando también a los Estados Unidos. Hoy hay un plantón de mujeres pidiendo que el policía que está siendo acusado de violar a una joven en una de las celdas de la estación 4 sea removido de su cargo y que sea investigado, porque hasta ahora la comisionada Minta Granera, jefa de la policía, lo único que hizo fue llamar a la mamá de la joven y después de eso no ha pasado nada, porque el policía, de acuerdo a la información que se maneja, sigue en su cargo. Vamos a ver en qué para esto. Hay un plantón hoy en la mañana frente a Plaza El Sol. Están conmigo acá en estudio un par de amigos. Está Carolina Caldera del Instituto Nacional Demócrata y está Gabriel Martínez, que es egresado de un diplomado de liderazgo en ciencias políticas, ¿verdad?, en gerencia política. Carolina y Gabriel están acá para hablarnos del séptimo diplomado que se va a lanzar. Bienvenidos a Café con Vos. ¿De qué se trata? ¿Por qué es importante que la población nicaragüense lo sepa? Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por invitarnos. ¿Cómo le gusta el café? A mí me gusta con azúcar y con un poquito de leche. ¿Y a vos, Gabriel? A mí, amargo. A mí me gusta con vos. Por eso los invité a ustedes a que vinieran para acá. Muchas gracias. Carolina, la importancia del diplomado. El diplomado tiene el objetivo de promover una nueva generación de líderes jóvenes de este país y dotarles de herramientas para la gerencia política y el liderazgo con valores democráticos. Y actualmente tenemos más de 1.800 egresados, una red de más de 1.800 egresados de todo el país, y por eso lo que queremos es realmente consolidar esta nueva generación de jóvenes líderes. ¿Quiénes pueden participar en este? Pueden participar jóvenes de entre 16 a 35 años de edad de cualquier parte del territorio nacional. Y no importa qué nivel académico tengan, porque realmente el diplomado lo que utiliza es la educación popular. Entonces lo que hacemos es brindarles de herramientas para la gestión política. Aquí está Gabriel, que ya es egresado de uno de los diplomados y que nos puede dar testimonio de cómo le ha servido a él en su vida y cómo le ha servido en la vida de la comunidad este diplomado, porque entiendo que esto se traduce en acciones que van en favor de la comunidad. Exacto, el diplomado te dota de herramientas básicas y herramientas para generar jóvenes líderes. En mi caso, yo pertenezco a la Asociación Quincho Barrilete, una ONG que trabaja prevención de violencia con niñez y adolescencia, y trabajamos también el tema de educación. Y para egresar del diplomado tuvimos que hacer un proyecto final. Entonces este proyecto sirve mucho porque además de aplicarlo en el diplomado, lo pones en la práctica. Fue mi caso, pues el caso de la asociación. Yo lo presenté a la Junta Directiva y fue aprobado este proyecto, que era un proyecto para promover la matrícula escolar en los barrios de Managua. Entonces lo aplicamos a las comunidades, lo aplicamos en el Distrito 5 y fue de mucho éxito. Pues tuvimos bastante aceptación en la comunidad con las ferias masivas de comunicación que se hacían como resultado del diplomado. Ahora, preguntan ustedes en la entrada del diplomado que si son verdes, si son rojos, si son azules, si son rojinegros. No, para nada. O sea, chicha. Sí es importante que los jóvenes digan a qué organización pertenecen, porque eso es lo que les respalda, pero no se hace discriminación, al contrario, es un diplomado totalmente incluyente, y no solamente con todos los partidos políticos, sino con las distintas expresiones de la sociedad civil organizada. ¿Hasta cuándo tienen los jóvenes para involucrarse en esto? Hasta el 15 de abril pueden ir a nuestra página web, donde está el formulario en línea. De hecho, son 3 modalidades las que estamos ahorita ofreciendo: una modalidad virtual, una modalidad semipresencial y una modalidad de inversión total. Entonces, en nuestra página web, que es www.dlgpnicaragua.com, ahí tienen toda la información, y también en nuestro Facebook.
Gabriel, ¿qué tan difícil es involucrarse en esto? Me refiero a que los jóvenes que son, o sea, vos cuando hablas con otros jóvenes, ¿qué dicen? Porque la juventud de pronto se muestra apática a este tipo de temáticas. ¿Qué tan complicado es? Pues fíjate que ha sido bastante complicado desde sectores, digamos, vulnerables de la sociedad, porque los jóvenes tienen otras prioridades. Entonces le hablas de un espacio como este, entonces se muestran un poco apáticos, como decía. Pero sí en instituciones, partidos políticos que tienen líderes, que tienen juventud líder, se muestran bastante interesados, porque de hecho el diplomado te da estas herramientas básicas para seguir en la lucha, para seguir siendo un agente de cambio y seguir pues por el desarrollo del país, que es uno de los principales objetivos del diplomado. Carolina, ¿algún contacto directo aparte de la página web, teléfonos? ¿Me pueden llamar para contactarse con ustedes o a través de la página web nada más? En nuestra página web tienen toda la información disponible. Nosotros siempre les decimos que vayan ahí porque donde pueden encontrar completas las características de cada una de las modalidades. Y también la aplicación en sí misma, ¿no? Y ahora la repito para que quede claro, www.dlgpnicaragua.com. Ahora la última pregunta para cerrar con ustedes. Esto va a estar celebrando en Matagalpa. Sí, tenemos... ¿El presencial? El de inmersión total va a ser en Matagalpa, efectivamente. Tenemos distintas sedes regionales. Hay otra sede para el caso del semipresencial que va a estar funcionando en Managua. Y actualmente, pero esto ya inició, tenemos 2 sedes también en la costa caribe, una en Ciuna y otra en Bluefields. Y con eso fue que arrancamos la 7ª edición y ahorita estamos con las otras 3 modalidades. Gracias, Carolina. Gracias, Gabriel. Suerte con el diplomado. Gracias. Amigos televidentes, quiero ir a la pausa, no sin antes mencionarles que los amigos de Mi Crédito hicieron su aporte para que en este verano la Cruz Roja vaya a las playas a cubrir como debe ser. Donaron 300 camisetas a los amigos de la Cruz Roja. Ahí está en la pantalla para los que están en televisión y los que están en radio y que no la pueden ver, está nuestra amiga Verónica Herrera de Mi Crédito entregando a Manfredo Colín, el director de la Cruz Roja, las camisetas para que vayan a la playa como debe de ser y den cobertura en los lugares donde están destinados los amigos de la Cruz Roja. Vamos a una pausa y cuando volvamos ya está con nosotros el amigo Narciso Mayorga Palé. Vamos a hablar de temas energéticos, cómo está su visión alrededor de la ley aprobada para rebajar la tarifa eléctrica. Ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. ¿Sabías que Nicaragua tiene el primer lugar? Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. El número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años se ha incrementado en la última década en casi el doble. Mientras que 1 de cada 4 nacimientos en Nicaragua vienen de adolescentes de 15 a 19 años. Informate. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. Un grupo
grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Gracias por seguir con nosotros a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Antes de entrar con el amigo Narciso Mayorga Palé, quiero felicitar a las amigas de La Corriente, del movimiento feminista La Corriente, que están cumpliendo 20 años de estar trabajando en Centroamérica y que hoy estarán celebrando a lo grande por la tarde. Saludos a María Teresa Blandón, particularmente nuestra amiga que está con la corriente de manteles largos, como decimos. Amigo Narciso Mayorga Palé, seguramente está usted con algunos números para arriba y para abajo, haciendo cálculos de qué es lo que va a pasar con el tema de la energía eléctrica. Bienvenido a Café con Vos nuevamente, gracias por acompañarnos. No le pregunto cómo le gusta el café porque me imagino que es con vos, ¿verdad? Así es, y para mejorar la voz. Cuando lo invité me dice, no puedo en este momento ir a tomarme mi café con vos, dice, pero voy a estar con vos. Gracias por estar acá. Le pregunto, lo primero que creo que es pertinente preguntarle, ¿le parece que la ley que fue aprobada, la manera en que se ha distribuido el ahorro que nos han informado que hay, es pertinente, es correcta? Bueno, en primer lugar, buen día. No sé cómo responder inmediatamente a esto por una razón. Porque a mí me parece que una cosa es la distribución que hace la ley y otra cosa es la distribución que tiene que ser real. Esto es un poco como cuando hablan del precio, ¿verdad? Es decir, el precio medio y el precio real. Que vamos a explicar a la gente más adelante. Exactamente. ¿No? Pero yo, después de analizar la ley, me parece que realmente la distribución es de esta forma real. 65% va de abono a la deuda y 35% a la tarifa. ¿Cómo es la cosa? Bueno, por ejemplo, si nosotros vemos la lámina 1 que yo traje para este momento, no nos debemos olvidar que hay un contrato, ¿verdad? Y ese contrato tiene una serie de actores, ¿verdad? Yo lo que asumo desde el punto de vista jurídico es... ¿Será la lámina 1? Sí, no, que el presidente de la República, en base a un principio que hay en el derecho que dice rebus sic stantibus, ese es el título, la lámina. Sí, la lámina 1, la que sigue, por favor. Oscar. Entonces, como podemos ver, para los que están en televisión, pero sí, vamos a tratar de explicárselo también. Recuerda, amigo, al que estamos en radio también, para que es medio complicado en radio porque lógicamente que tenemos que describirle. Claro, cada es decir, en la lámina 1 nosotros tratamos de explicar y fundamentar por qué lo que estamos abonando a la deuda es el 65%. Nosotros vemos que hay un acreedor, ¿verdad? Hay unos garantes que son el INE y el Ministerio de Energía. Correcto. Está la distribuidora únicamente, que era la que recibía el dinero para compensar la diferencia en su momento y que está obligada a devolver ese dinero. Sí. Y estamos los clientes y consumidores, que somos los que fuimos financiados directamente por el acreedor. Entonces,
El presidente de la República, en base al principio rebus sic stantibus, fue a negociar con el acreedor. Porque debemos estar claros que el dueño del dinero es el acreedor. Es decir, ese dinero solo como un simple recaudador lo ha tenido a la distribuidora. ¿Cómo ingresaba ese dinero a la distribuidora? El INE examinaba cómo iba subiendo el precio del combustible, cómo iba subiendo por lógica el precio del megawatt hora, y entonces al final del mes decía, aquí hay un desvío, o se lo trasladamos a los clientes o recibimos este financiamiento. Entonces, quien certifica la recepción de ese dinero es el INE. Por eso es que yo no es que sea ineísta, sino que, de acuerdo al contrato, el INE no puede determinar, en este caso concreto, si se baja o se sube la tarifa, si ese dinero se aplica a la tarifa. No, él era garante. Es decir, el INE estaba obligado a certificarle al acreedor que ese dinero se necesitaba para pagar ese desvío. Ahora viene el retorno, porque eso lo dice el contrato. Entonces, igual, una vez que se establezca la diferencia, que la vamos a explicar, ¿verdad?, entre el precio promedio y el precio real, con ese dinero de ahorro me lo tenés que entregar a mí, dice en el contrato. Entonces, una vez que el INE certifica, apoyado con el MEM, le ordenan y la distribuidora le regresa el dinero. Entonces, ¿quién es el dueño del dinero? El acreedor. ¿Quién es el único que puede decidir por el dinero? El acreedor. ¿Quién es el acreedor? En acreedor, en este caso se dice que es Alba Caruna. ¿Verdad? Correcto. Entonces, el presidente de la República, yo no estuve, pero lo lógico es que se reunió, ¿verdad?, con el acreedor, Alba Caruna, y tuvo que renegociar el contrato. Y un contrato se renegocia bajo el principio rebus sic stantibus. Es un principio romano que dice, si cambian las condiciones de un contrato, hay que revisar el contrato. Entonces, el presidente de la República le plantea al acreedor cómo piensa él que se debería distribuir el monto ahorrado hasta este momento. Entonces, él le dice 35, ¿verdad?, para la tarifa, 35% necesitamos nosotros para obras sociales y 30% para la deuda directamente. Pero, ¿qué ocurre? Que quien decidió entregar el 35% a las obras sociales es el acreedor. Es decir, el dinero está, entonces, del 100% del ahorro, realmente lo único que devuelve el acreedor a los clientes y consumidores es el 35%. Estamos hablando entonces que un 65%, como decía usted. Exactamente, va a abonar a la deuda. Y que de ese abono el acreedor le pase al Estado para combatir la pobreza, está bien, pero fue una decisión del acreedor. Por lo tanto, debemos estar claros que la deuda no se va a alargar en el tiempo. Es decir, porque el presidente de la República hace la ley para formalizar el acuerdo, ¿verdad? Sí. Pero él no tiene poder de decisión sobre ese dinero, porque el único que tiene es el acreedor. Ahora, a estas alturas no sabemos a qué deuda es la que se está pagando, porque decían, ¿es la que genera intereses o es la otra? Porque son dos contratos, según hayamos hablado aquí. No sabemos a cuál de las deudas es que estamos abonando, que es una de los enormes huecos que tenemos acá. Saber, por ejemplo, por qué 40 millones hasta ahora, desde cuándo, desde qué periodo, ¿verdad? Es que se ha venido ahorrando ese dinero. Pero además de eso, ¿a quién le estamos pagando? O sea, mejor dicho, ¿a quién no? Caruna es a quien le estamos pagando. ¿A qué deuda es la que estamos pagando? Porque se debería de abonar inmediatamente a la que genera 8% de interés. Efectivamente,
Yo quiero decirle que como la última vez que estuve le dije igual que había hecho unas consultas al INE y no me las habían mandado. Sigue sin responderme. Me respondieron, pero sin decirme nada, ¿verdad? Casualmente, para tener varias aclaraciones, introduje no esta semana, sino que la anterior, otras inquietudes al respecto en esa línea, y estoy esperando respuesta, pero me imagino que va a ser después de Semana Santa. Ya cuando esté la tarifa, porque la tarifa tiene que aplicarse para que aparezca en mayo, es decir, a partir de abril. Correcto, sí, pero recordemos que antes el INE tiene que reajustar el pliego tarifario, es decir, tiene que salir una resolución del INE. En este momento están los amigos del INE, del Ministerio de Energía y Minas, quemándose las pestañas con las 52 tarifas, seguramente, para ver cómo va a ser, ¿no? Yo le voy a decir algo, no quiero estar en los zapatos de ninguno de ellos. Y lo más preocupante que yo veo en este sentido es que esto siempre se hacía, o sea, esto siempre se hace, estos reajustes, pero dependiendo del margen de variación que va teniendo. Pero ahorita, como va a ser mensual, y como vamos a ver más adelante, siempre el precio real, ¿verdad?, de venta al consumidor varía. Entonces, realmente no sé cómo van a hacer para dar respuesta. Sobre todo, que recordemos que la tarifa es por periodo, realmente no es mensual. Es decir, no es que todos empezamos el 1 de abril y nos facturan el 30 de abril, ¿verdad? Va a ser irlos empalmando conforme al periodo que le toca. Pues yo sé que usted no es abogado, pero le pregunto, desde el punto de vista legal, jurídico, ¿es procedente todo lo que ha pasado alrededor de este tema? Es decir, se necesitaba de una ley para hacer lo que se hizo, y ese descuartizamiento, diríamos, del ahorro es correcto. Bueno, en primer lugar, estudié Derecho, pues para que no digan que uno está aquí evadiendo responsabilidades, ¿verdad? Yo realmente, sinceramente, no creo necesaria la ley. Es decir, debió haber bastado, porque hay un contrato. Es que eso es lo que me parece que se ha olvidado. Y como dicen que las cosas se hacen, o sea, como se hacen, se deshacen, entonces simplemente con la revisión de un contrato, ¿verdad?, y hacer un adendum donde se quedaba claro en eso, realmente que era más que suficiente, porque está involucrado el garante, digamos, que es el INE, que es el que va a manejar, y la distribuidora que recibe y dice, bueno, de ahora en adelante, o vos le entregas esto y esto a alguien, o me lo devolvés a mí y yo lo voy a distribuir. No creo que era fundamental la ley, ¿verdad? Lo importante era las reformas que hay que hacerle al contrato, porque hay una cláusula de recaudación donde dice todo lo ahorrado a partir de que haya una diferencia por el volumen de las fuentes renovables o por la variación del precio del petróleo, me lo tenés que entregar. Eso es lo que había que reformar. Ahora, hay gente que ha criticado y ha calificado esto de un impuesto. El tema, por ejemplo, de destinar parte del ahorro al combate contra la pobreza, esto es un impuesto indirecto, dice, porque, es decir, si no fuese así, se hubiese destinado el 70% de una sola vez a el tema tarifa. Entonces, ¿usted cree que efectivamente estamos hablando de algo que impositivo, un nuevo tributo? Es decir, si nosotros, los clientes y consumidores, fuéramos los dueños del dinero, o sea, si esta relación hubiera sido entre préstamos entre particulares, y a mí me ponen esa condición, yo sí la vería como un impuesto, ¿verdad? Pero como la decisión, el único que la podía tomar es el acreedor, no hay impuesto. Lo que tenemos que exigir y aclarar es que nuestra deuda estamos abonando 65%. Que el acreedor le quiera dar al Estado para que combata la pobreza, lo cual es loable, no nos podemos oponer. Pero quien está decidiendo sobre su dinero es el acreedor. Por lo tanto,
no puede existir ese concepto de impuesto porque no hay por qué mermar lo que hemos ahorrado. Ahora, parte de la transparencia es lo que se exige. O sea, la transparencia de dónde viene este dinero, hace cuánto se está recaudando este dinero. Esos son números que todavía nos quedan en el aire y que deberíamos tener en primer plano como importancia. O sea, la transparencia del manejo del ahorro que se ha tenido por la baja del petróleo. Pero, bueno, mire, realmente yo trato, ¿verdad?, de ser lo menos subjetivo posible. Y realmente de este financiamiento, al menos yo como ciudadano siempre estuve claro. Y me acuerdo que dijeron, bueno, vamos a conseguir un financiamiento del ALBA para cubrir esto. Y en nuestra factura salía financiamiento. En un momento que hubo alguna discusión, me acuerdo que hasta hubo una licitación entre los bancos y nadie aceptó. Entonces, que el presidente delegó en el INE y en el Ministerio de Energía que buscaran a un financiador. Entonces, yo no veo problema en saber quién financió, en cuál es el monto total, en cómo se desembolsó. De eso, el que lo quiera saber, ahí está en la página web del INE. Pero el ahorro que se ha logrado hasta ahora, ¿desde cuándo? No sabe eso, ¿no? No, perfecto. No. Yo por eso le digo lo que hay hasta ahí. Sí. Ahora, desgraciadamente, yo le decía la vez pasada, la información que está ahí es hasta julio. Por eso es que a veces, queriendo uno hacer análisis, se encuentra uno desfasado, porque los datos son muy viejos. Entonces, si usted me pide alguna información actual, estoy en el aire, porque tengo que consultar oficialmente los datos, pues, ¿verdad? Pero digamos, ahí hay abono hasta el 7 de julio. Una de mis preguntas, o sea, yo le hice varias preguntas al INE, que le puedo decir aquí, por ejemplo, ¿cuánto se ahorra vía renovable y cuánto se ahorra por la baja en el precio del combustible? Yo revisando en la información que tiene el INE, me pareció que el año pasado, pero eso se los pido que me lo aclaren bien, según los datos que hay un desvío. Es decir, pareciera como que después de julio no hubo ahorro, pareciera, ¿verdad? Porque hay un desvío. Entonces le pregunto, si hay ese desvío que dicen ustedes, ¿cómo se cubrió? Entonces, por eso que viene la pregunta que nos hacemos todos, pues, porque uno conversamos. Estos 39 millones que dicen son desde julio para acá, porque el último dato está en julio, o si ponemos el desvío, nada más fue de enero a marzo, o si parte de ese ahorro pagó el desvío. Es decir, el problema, como usted dice, es que si no hay transparencia, realmente hay especulación. Vamos a una pausa, profesor. Cuando volvamos, vamos a estar hablando sobre estos términos que están ahí y que muy poca gente maneja. ¿Qué cosa es el precio medio de venta y el precio real de venta al consumidor, que están ahí en la ley y que sirven a veces como para subir o para bajar algunos porcentajes? Vamos a la pausa y ya regresamos con el amigo Narciso Mayorga. Disfruta de Café con Vos. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Compra en Cinza opciones para el verano. Taladro percutor, $34.99. Cinta métrica, $4.49. 25% de ahorro en artículos para embellecer tu auto. Participas por compras en la rifa de kits veraneros. Todo lo que necesitas, encuéntralo en Cinza. Aplican restricciones.
¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana, conversando hoy con el investigador, me dice, el investigador, me gusta el término más, me dice, porque sí soy bien minucioso, el investigador Narciso Mayorga Palé. Aquí hay preguntas ya, amigo, para usted. Dice, por acá el amigo dice lo siguiente: disculpen, no he entendido al expositor, me gustaría que nos dijeran en cuánto se debió bajar la tarifa, con todo lo ahorrado, de manera simple y sin tanto tecnicismo. Correcto. Mire, es que aquí no es por problema de tecnicismo y de evasión. Es simplemente porque yo, digamos, si yo fuera trabajador del INE, ¿qué es lo primero que necesito? Saber cuánto monto es el que va a entrar a la tarifa para poder trasladar el cálculo, pues. Es decir, mientras alguien no conoce eso, no puede hacer el ejercicio. Pero creo que la gente quiere saber más o menos, a ver, este es un punto que todo el mundo quiere saber. 35% de los 40 millones, ¿cuánto de ese porcentaje es el que más o menos debería de aplicarse? Yo creo que la gente también no ha comprendido que depende de la tarifa en la que esté ubicada. De las 52 tarifas, en esa fórmula debe estar seguramente la gente del INE y del MEN, ¿no? Claro. Es decir, como digo, yo, entre lo que yo he tratado de averiguar y lo que he conversado con otras personas que les interesa el tema, me parece que puede andar entre un 8 y un 10% ya efectivo, real, que cuando yo agarre mi factura, yo tengo que, o sea, veo, pues. Ahora, debemos de tener cuidado también en relación al consumo, ¿verdad? Porque nos vamos a disparar ahora. Sí, si aumentamos el consumo, no vamos a ver que la diferencia, pues. Pero no es 10%. Sí, no es porque no haya capacidad de explicación, es que uno necesita la fuente, es decir, mira, ve, de esto vienen 13 millones, o vienen 10 millones, o vienen 5 millones que van, con esto vos me vas a bajar el precio. Pero no se puede confundir de ninguna manera la gente pensando, usted dijo que el 65%, entonces, no, porque una parte de eso va al tema del combate contra la pobreza, que más adelante voy a preguntarle si esto es discrecionalmente, usted me dice, el acreedor puede hacerlo, pero ¿por qué disponer de esta forma del dinero que pudo haberse metido, dice la gente, de una sola vez al pago con Caruna? O al ahorro energético, no, o a la reducción de la tarifa, perdón. No, es que es muy sencillo. Nosotros, el ahorro 100% es del acreedor, es el 100%, ¿verdad? De ese 100%, el acreedor nos devolvió el 35% de lo ahorrado a nosotros, que es lo que se va a trasladar a tarifa. Y de ese 65% que de nosotros es abono a la deuda, ¿verdad? Es el 65%, porque el dinero es de él y él toma la solución. El acreedor, de su libre y espontánea voluntad, nadie puede aquí impedir nada, decide entregarle el 35% para combate a la pobreza. Es decir, no lo podemos ver de ida porque nosotros no somos los dueños. Aquí hay una gran diferencia.
si usted me presta a mí, ¿verdad? Yo mañana le puedo decir, no te pago, ¿cuál deuda? Y me hago el gato bravo. Pero si usted me presta a mí y hay un garante que tiene el dinero, no hay juego posible, Su dinero, ¿por qué Alba realmente presta? Porque tiene una confianza absoluta. Hay alguien que me está regulando el precio, hay alguien que me está regulando la recaudación, entonces ahí está mi dinero, no lo tiene el particular. Acá hay otro mensaje que dice, si bajan la luz hablan porque poco, si bajan la luz hablan porque muy poco, si la bajan, si hablan porque no la bajan. Ya el combustible está subiendo y todo va a subir. Esto es alegrón de burro, dice acá este mensaje. Hay otro mensaje que dice acá, sí. Bueno, esto nada tiene que ver con el tema. ¿Cómo funciona precio promedio, precio real? Antes de eso, llamada telefónica. Le pido brevedad nada más al amigo o a la amiga televidente o oyente. Sí, buen día. Aló, buen día. Sí. Sí, mi pregunta es que por qué cuando hay aumentos, o sea, la alza del precio, por lo menos hay un porcentaje de un 2, un 5% de aumento en la tarifa, automáticamente se da. ¿Y por qué para atrás no se puede dar? Esa es mi pregunta. Gracias por su llamada. Correcto. Mire, esto siempre funciona. Es decir, el INE está... Y ya lo vamos a ver a continuación. Una vez que el INE fije un precio, porque acordémonos que aquí está regulado el precio, ¿verdad? Una vez que el INE fija un precio promedio, en teoría se supone que es para todo el año. Entonces, está pendiente qué variación hay en los precios reales de venta. Entonces, cuando ya se va haciendo un desvío muy grande, el INE inmediatamente analiza, hace una resolución y modifica el pliego tarifario. Pero ¿qué ocurre? Que como es un servicio básico y va a tener una gran repercusión social, ¿verdad? Entonces el INE trata de sopesar, y ahí es donde entra en contacto con el Ministerio de Energía, con el gobierno, para ver cómo hacer para que el impacto sea menor. ¿Qué es lo que ocurre en este caso concreto? ¿Por qué es que no ha podido ser tan rápido? Porque hay una deuda que está trabando el proceso. Es decir, el INE siempre hace su trabajo, pero ahorita él, en lugar de modificar la tarifa por su libre voluntad, no lo puede hacer, porque está obligado a entregar eso al acreedor, ¿verdad? Es decir, por eso es que si no hubiera préstamo, ¿qué años que nos debieron haber bajado la factura, pues? ¿Cómo funciona el precio medio de venta, el precio real de venta al consumidor? Porque son términos que la gente no entiende o comprende muy poco. Perfecto. Mire, yo para ver esto mejor, igual como le dije, traje unas gráficas. Si nosotros vemos ahorita, por ejemplo, la gráfica 4, ¿verdad? Para empezar, ahí están estos dos conceptos, ¿verdad? En la gráfica 4, es la gráfica número 4, precio promedio de venta, precio real de venta. Bueno, no importa. Para atrás. ¿Verdad? Para atrás. Aquí está, correcto. No. La que estaba anteriormente, exactamente ahí. Y de aquí nos vamos a pasar a la 2. Entonces, mire, ¿a qué se llama precio promedio de venta? Y después vamos a ver cuál es la estructura. El INE, es decir, y esto es bien importante, el precio de la energía eléctrica está regulado, al contrario del precio del combustible. Es decir, el precio del combustible se dejó a la libre oferta y demanda, mientras que el precio de venta a los usuarios y consumidores está regulado por el INE. Otro dato que es importante aclarar, a los generadores no está regulado, también está libre. Entonces, el precio promedio de venta es el precio que el INE fija por megawatt hora, que con ese precio va a ser cobrado a los clientes a través del pliego tarifario, ¿verdad? ¿Y cuál es el precio real cobrado a la distribuidora? Es que
a mí me dicen, vos vas a cobrar en base a $200 al resto de clientes. Pero como el precio del generador no está regulado, ese precio puede ir variando normalmente en las térmicas por el precio del combustible. Entonces, al final de cuentas, la distribuidora está cobrando a los clientes y consumidores con el precio que le fijó el INE. Pero al terminar el mes, puede ser que le esté pagando al generador un precio mayor porque subió el combustible o un precio menor porque bajó el combustible. Entonces, ese precio que fija el INE, ese precio se llama precio promedio de venta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ha sucedido ahorita? Que el precio real, como ha bajado el combustible, entonces ha sido menor. En la cláusula del contrato decía, no con estas palabras, pero lo voy a decir yo con las mías, ese precio fijado por INE, ¿verdad? Se lo va, cuando el precio real de venta baje, esa diferencia de precio, con eso vos me pagás a mí, ¿verdad? Entonces, es sencillo, pues, es decir, precio promedio de venta, el que fije el INE, precio real, es el que le paga la distribuidora a los generadores, que puede variar para arriba o para abajo, pero solo a los térmicos, porque en los renovables el precio es parejo. Ahora, si nos vamos a la lámina 2, para entender mejor cuál es el precio promedio de venta, ¿verdad? En la lámina 2 nosotros vemos que el precio promedio de venta, es decir, el INE toma en cuenta muchos elementos para fijar ese precio. Primero, el precio de compra a mayorista, es decir, a los generadores, ¿verdad? Entonces, primero ese precio. Segundo, el factor de pérdida. Es decir, aquí como todavía se reconoce un margen del 13%, entonces eso no se le cobra a la distribuidora, ¿verdad? Sino que va a incluir en la factura. Después vemos el transporte. ¿A qué se refiere el transporte? El generador produce la energía, digamos, a 69.000 voltios, a 230.000 voltios. Entonces, Enatrel traslada esa energía en esos voltajes a las subestaciones. Ahí en las subestaciones, ese voltaje se baja. Normalmente, cuando ya hablamos de media tensión, que es el más alto supuestamente ya en las áreas urbanas, es a 13.000 voltios. Y de ahí nos venden a nosotros para abajo. Después está el desvío, y es si hubo alguna diferencia significativa que es necesario recuperar por el precio medio que hubo en el periodo anterior. Y el último rubro que toma en cuenta el INE es el que se llama VAD, que se llama Valor Agregado de Distribución. Ese precio también está regulado. El INE le dice a la distribuidora, después de negociaciones y análisis, mira, a vos te voy a pagar, creo que ahorita anda alrededor de $54 el megawatt hora. Entonces, una vez que suma todo eso y lo promedia, entonces él resuelve y dice, el precio promedio de venta es 240, 220. Ok, acá hay un mensaje que dice lo siguiente: preguntarle al invitado, a su criterio, ¿el INE es un ente funcional? ¿Vale la pena pagar el 1% en la factura de energía para sostener a esta institución? Hay otra pregunta que dice, seguimos sin entender al expositor, concluye en nada. A favor de agradecer la pregunta, ¿cuál es el precio que debió bajar la tarifa? Ya dijo, o sea, el promedio debe ser entre 8 y 10%. Eso de acuerdo a los cálculos a grandes rasgos, porque no hay información puntual. No sabemos el monto del cual partir. Exacto, le pido al amigo que nos está escribiendo, pues, estamos haciendo cálculos también en base a información, ¿cómo le decimos? Preliminar, pues. Así es. Incluso un tanto especulativa. Sí, y realmente siendo irresponsables, pues, porque uno no tiene por qué ser adivino. Así es, dice acá otro mensaje. César Zamora ha dicho, monto en millones de cuánto ha ahorrado y qué va a pasar con ese monto que está ahorrado. ¿Nos lo van a devolver? Tengo entendido que la ley aplica a partir de mayo. Es decir, lo que pasa es que también desde el punto de vista empresarial se han dado algunas cifras.
Y yo lo he dicho acá, César Zamora dijo que entre noviembre y enero se habían ahorrado 20 millones, de acuerdo a lo que él dijo, ¿verdad? De acuerdo a alguien que trabaja en el sector energético, que trabaja con energía también, y que tiene muy buena relación, y que tiene información de primera mano en relación a estos temas. Esa es la gran pregunta, creo yo, que seguimos dando vuelta alrededor de cuánto es realmente lo que se ha ahorrado y, por tanto, cuánto es lo que debería de aplicarse en rebaja a la tarifa. No, como digo yo, ese es el gran problema, pues, que tenemos todos, que no ha habido fluidez y transparencia en la información. Entonces, realmente yo no puedo tomar una actitud irresponsable de empezar a especular y creerme profeta, adivino o sajurín, ¿verdad? Uno lo que hace es analizar los datos concretos. Entonces, crear una falsa expectativa, yo creo que también es irresponsable. Con respecto, no quiero evadir lo del INE. Lo del INE. Mire, lo que pasa que yo realmente creo que en lo que es la parte técnica, el INE es necesario y hace su trabajo. O sea, realmente, pues. Ahora, que ya cuando se ha involucrado la parte política en algunas decisiones y en algunos manejos, eso ya puede caer realmente en el terreno subjetivo. Pero la parte técnica de análisis, de tarifa, ¿verdad? Y yo creo que se necesita, pues no es un ente fantasma, no es un elefante eso, que absurdo. Todo país del mundo tiene su ente regulador. El problema está en la eficacia de cara a la población. Pero en cuanto a sus análisis, sí son muy valiosos. O sea, el problema es que son muy retrasados en la información. Pero yo siento que una de las instituciones con una excelente página web es el INE, solo que retrasada en el tiempo. Ahora, por estar pensando en la tarifa, nos hemos olvidado de otros temas, ¿no? Tema de los combustibles, por ejemplo, que esta semana, para el amigo que siempre está pendiente, esta semana 1.30 sube por galón, ¿verdad? La gasolina regular y la super, el diésel va a la baja, pero van a subir nuevamente. Es decir, y hay unas fórmulas y reformulas y planteamientos y trabalenguas que hacen para tratar de explicar por qué no baja, y cuando sube solo es porque subió el petróleo. ¿Ah? No, definitivamente. Es decir, yo siempre he dicho que en estos análisis es bien difícil porque hay dos componentes, ¿verdad? Que son la especulación y la avaricia. Y lo que usted decía a mí me preocupa, porque digo yo, nos hemos enfocado, es decir, todos estamos viendo alrededor de la tarifa de energía eléctrica, y es correcto, pero nos hemos olvidado de ver cómo podemos hacer para que realmente esas diferencias, que ahí sí es más grave, porque hay bajas que han tenido estos combustibles en el mercado internacional y no todas se aplican aquí, ¿verdad? Al final de cuentas, las bajas reales aquí en Nicaragua son muchísimo menores que las que se están dando en los parámetros que se toman. Pero, es decir, todos nos enfocamos exclusivamente en la tarifa y no realmente en este movimiento de los combustibles que es semanal y afecta, pues, nos afecta. Pero bueno, se aborda el tema, creo yo, semana a semana cuando se mira la variante hacia la baja o hacia la subida. Pero una explicación del señor Alfredo Cuadra que a mí me dejó o más perdido, ¿verdad? O yo no sé si nos quiso ver la cara de tontos a todos, o no sé qué fue lo que pasó, pero porque dice, aunque el petróleo, que es la materia prima, baja, los precios de los derivados del petróleo no pueden bajar en la misma proporción. ¿Esto es lógico? Es decir, déjeme decirle algo, eso sí tiene su razón, eso sí tiene su razón. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a solo hablar de petróleo, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Que antiguamente el mercado universal era de petróleo porque las compañías petroleras hacían todo el proceso. Ahora, ¿qué ocurre? Hay compañías que se dedican exclusivamente a la explotación del crudo y lo venden. Entonces, hay muchas compañías que solo se dedican a refinar, es decir, a extraer todos los derivados que ellos tienen. Entonces, estos nuevos grupos han creado mercados aparte. Entonces, yo ponía un ejemplo el otro día ahí con unos jóvenes. Si usted observa, por ejemplo,
El consumo de gasolina en Nicaragua del año pasado, a enero del 2014, con el 2005, y lo digo porque salió en la prensa, aumentó el consumo este año. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya un derivado se empieza a mover, ¿verdad? Y yo lo traigo al mundo de la especulación, entonces van a venir, pues digamos, todas estas diferencias, pues. Entonces a uno le dicen, mira, ve, el petróleo para traerlo a mi refinería pagó transporte, pero una vez que yo produje el derivado, tengo que pagar transporte ya de ese derivado. ¿Verdad? Entonces, ellos lo que hacen es esa diferencia, que cada derivado tiene su mercado. ¿Cuál sería la solución para el caso del combustible específicamente? ¿Qué podríamos hacer para tener una solución en cuanto a esa sube y baja? Que la gente dice, bueno, cuando sube el petróleo, ahí nomás esto sube todo. Cuando baja, es difícil que baje. Vienen este montón de explicaciones. Sí, no, realmente, yo honestamente digo que no hay solución. No hay solución. Porque ante la especulación y la avaricia no hay remedio. A mí me da risa ver cómo algunas personas cuando critican, ¿verdad? Y dicen, aquí nos están robando que esto y que el otro. Bueno, regulémoslo. No. Entonces, es decir, las personas que propugnan, porque yo no propugno el libre mercado, porque el libre mercado no existe, ¿verdad? Si hay libre mercado, perfecto. Pero si no hay libre mercado, se tiene que regular. Pero si uno dice eso, la gente del poder lo ve a uno como un anatema, pues. Gracias, profesor Narciso Mayorga, por habernos acompañado. La verdad es que este es un tema complejo que vamos a ver después de Semana Santa, bueno, ya en los próximos días, cuánto es el porcentaje que se va a establecer a cada uno, 8 o 10%, hay quienes hablan de hasta un 11%, pero sigue siendo parte de una especulación atrevida de parte de los que no sabemos. Usted que sabe más o menos de esto también se declara incluso atrevido en meterse a semejantes porcentajes, pero bueno, hay que ver por dónde anda la cosa, ¿no? Es decir, lo que nos corresponde hacer es revisar una vez presentado si realmente pues está acorde o no, porque no tenemos datos. Amigos televidentes y oyentes, les agradezco su sintonía. Nos encontramos el lunes y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café con Vos.